Bueno, lo primero de todo es entender realmente qué es Joomla. En sí la definición sería que es un sistema de gestión de contenidos pues que nos permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente nos permite crear sitios web dinámicos. Antiguamente lo que se hacía en las páginas web en lenguaje HTML, había que conocer ese lenguaje, pero la comunicación solo era en un solo canal, porque con ese lenguaje no permitía, pues por ejemplo, crear un chat, no permitía hacer registros de usuarios. Sencillamente se dedicaba en aquel momento la web, a mostrar información. Joomla permite crear y modificar o eliminar contenido de un sitio web de forma sencilla, a través de un panel de administración. Esto que indica que tenemos lo que es un frontal del sitio web, una parte pública, y luego hay una parte privada, que es la administración. A través de esa administración se puede gestionar lo que es todo el sitio web. Desde el principio que empezó Joomla, siempre se persigue, el objetivo fue facilitar la autoadministración de la web para cualquier tipo de usuario, de forma que se pueda manejar y gobernar un sitio web sin tener conocimientos de programación ni del lenguaje en el que está realizado. Indicar que Joomla es un software de código abierto, lo que implica que no está sujeto al pago de licencias. Se puede modificar ese código y está desarrollado en PHP, que es uno de los lenguajes más en boga en la actualidad a nivel de desarrollo web. Os comparto la siguiente diapositiva, que es una hoja de ruta de versiones de Joomla. Como cualquier otro programa, tiene diferentes versiones. En estos momentos, la versión actual, os lo voy a marcar, es la Joomla 2.5. Y estamos en el año 2013 y nos encontramos en este punto. En estos momentos, como podéis ver, hay dos versiones coexistiendo, 2.5 y 3.0. 3.0, 3.1 y 3.2 son versiones del programa de Joomla que sirven como puente para una versión de largo recorrido, Joomla 3.5. Ahora actualmente lo que recomendamos es la instalación y el trabajo con Joomla 2.5. Es una versión de largo recorrido y es apta para usuarios no expertos. En cambio, las versiones 3.0, 3.1 y 3.2, como es indicado, son versiones puente y son aptas pues para usuarios que tengan un nivel avanzado, de forma de que pueden hacer pruebas y aprender el funcionamiento. Indicaros que Joomla empezó en el año 2005 y empezó con una versión 1.0. ¿Qué indica? Que el que tenga una versión 1.0 no le funciona la web, o 1.5, que también es una versión anterior. Pues no, esencialmente lo que, como cualquier otro programa, pues va mejorando, y entonces, pues claro, al tener una versión antigua, pues uno no dispone entonces de esas mejoras que han aparecido en años posteriores. Os comparto ahora el navegador para que podáis ver el sitio web del centro de extensiones de joomla.org. El centro de extensiones de joomla.org es donde están depositadas las extensiones de Joomla. Por ejemplo, Joomla, como cualquier otro programa, realiza unas determinadas funcionalidades. Nos permite crear un sitio web, pero quizás no incorpore todo lo que necesitamos. Por ejemplo, puede ser que necesitemos un foro, un chat, una galería de fotos. Pues por defecto no la incorpora. Entonces, en este centro de extensiones hay 6.182 extensiones en estos momentos que podemos incorporar a Joomla. Por ejemplo, supongamos que no tenemos una galería de fotos en Joomla y deseamos instalar una, pues buscaríamos en el buscador, ponemos la palabra gallery y entonces nos aparecerían las diferentes opciones. Dentro de lo que es las diferentes opciones, las diferentes extensiones, hay de dos tipos generalmente, que son no comercial
que son la mayoría, que indica que son versiones gratuitas, y comerciales. Vamos a ver si encontramos alguna. Pues, por ejemplo, esta 2J Gallery es comercial, lo que indica que para poder ser utilizada, pues hay que realizar un pago. Pero ya os indico que la mayoría son extensiones no comerciales. Todas estas extensiones, como os indico, podemos añadirlas a un Joomla que esté instalado. Luego realizaremos el proceso de instalar alguna. Indicaros que hay alguna consulta, por ejemplo, de que si podemos visualizar lo que es la formación posteriormente. Indicaros que en el sitio web donde os habéis realizado el alta, que es en webempresa.com, en el apartado de formación gratis, si hacéis una suscripción newsletter, pues siempre podéis lo que es visualizar los vídeos de las sesiones que hemos realizado. Bueno, hecha esta pequeña puntualización, sigo comentándose el tema de las extensiones. Al lado de cada una de estas extensiones siempre indica las versiones que están compatibles. Por ejemplo, Joomla 2.5 y Joomla 3.0. Bueno. Lo que os voy a comentar ahora es lo que vamos a realizar durante la formación. Otra vez accedemos al sitio web de WebEmpresa, os lo comparto, y estamos en el apartado de hosting. Los hostings disponen de autoinstaladores para el pack de Joomla. Por ejemplo, si pulsamos en plantillas gratis para Joomla 2.5, veremos qué es lo que se compone este pack, que es el que vamos a realizar la formación de hoy. No vamos a instalar un Joomla, sino que vamos a instalar un Joomla mejorado en idioma castellano y que incorpora, por ejemplo, plantillas para Joomla 2.5, ahora las veremos, un editor JCE, que es una versión mejor que el que incorpora Joomla de forma original, el TX Explorer, que nos permite un acceso a los archivos de Joomla, un sistema para poder, aquí va Backup, y un sistema de copias de seguridad, Xmap para realizar copias, disculpad, para realizar mapas web del sitio, importante para ser rastreado por los buscadores. Y a nivel de plantillas tenemos varias opciones. Podemos ver aquí que hay varias incorporadas. Por ejemplo, podemos ver las demos. Vamos a pulso en ver demo y nos abrimos una ventana, una pestaña nueva. En este caso, bueno, pues una de las plantillas que incorpora pues nos permitiría tener pues un aspecto parecido al sitio web que os estoy mostrando, a esta demo. Otra, por ejemplo, cerramos esta, pues nos permitiría otro tipo de plantilla, que es la que la vamos a realizar la formación de hoy, que es la plantilla Oxygen, y bueno, vamos a utilizar esta plantilla. Cerramos. La siguiente pestaña que os comparto es el cPanel. El cPanel es el panel de control de un alojamiento donde nos permite gestionar cuentas de email, nos permite gestionar los archivos, todas las funcionalidades que podamos necesitar para poder controlar lo que es un alojamiento. Dentro de este apartado tenemos los packs de WebEmpresa. Podemos pulsar en ver más. Y nos aparecen los instaladores. También tenemos WordPress, que no es motivo de la formación de hoy. Tenemos un pack Joomla WebEmpresa 2.5 y un pack tienda, que incorpora Virtuemart, por si deseamos realizar lo que son tiendas virtuales para poder vender productos online. Pulsamos en pack Joomla WebEmpresa y lo que realizaremos es la instalación del pack con las características que os he mostrado antes. Este pack es la última versión de Joomla de la serie 2.5, que es la versión 2.59. Pulsamos en instalar la aplicación y los que he visto que eran la mayoría que tenía experiencia en Joomla, si habéis utilizado otros alojamientos, pues veréis que para utilizar y disfrutar Joomla, pues teníais que descargar Joomla, teníais que subir sus archivos al alojamiento. A veces por FTP uno puede tardar tranquilamente media hora. Luego teníais que conectar la base de datos, crear unos usuarios. Pues con el sistema que os voy a mostrar, veréis que estos pasos son muy sencillos. Por ejemplo, lo primero sería seleccionar el dominio en el cual vamos a instalar
el pack. Pues selecciono webinarswebempresa.eu. En esta ruta podemos decidir dejarlo en blanco o no. Por ejemplo, si lo dejamos en blanco, el sitio web, el pack que vamos a instalar sería visible en esta dirección, en webinarswebempresa.eu. Podemos establecer una ruta, por ejemplo, el 1. Pues se instalará, el sistema nos creará la carpeta y se instalará en esta dirección. Siguientes pasos, hacemos todo automático, de forma que no tenemos que preocuparnos de nada, aunque tenemos algunas opciones que son manuales. Y aquí ya tenemos el nombre de usuario de administración y una contraseña. Esta contraseña la podemos modificar, cambiar. Incluso si la dejamos ahora, la podemos modificar posteriormente. Por ejemplo, le podemos añadir la letra P, como podéis ver. Y entonces vamos a proceder a instalar el pack. Instalamos. Igualmente el nombre del sitio web lo podemos cambiar posteriormente. Podríamos haber dado cualquier otro nombre. Ya tenemos el pack instalado con los archivos creados y las bases de datos creadas. Pulsamos en ver el sitio web y ya tendríamos lo que es el pack instalado. Este apartado es el apartado de frontal del sitio web. Para acceder a la administración de un Joomla, siempre tenemos que añadir la palabra administrator. Aquí ya visualizamos el usuario. Para introducir el usuario y la contraseña. Es la entrada a la administración de Joomla. Por ejemplo, en veritar detalles, si no recordamos la contraseña, podemos copiarla y accedemos. Mientras accedemos, indicaros que con este sistema que os he explicado de la instalación, también podemos hacer copias de seguridad. Una copia de seguridad sería algo muy rápido y sencillo. Sencillamente tenemos que pulsar Backup y nos realiza una copia de seguridad de la base de datos y las tablas. Ya la tendríamos realizada. Bueno, seguimos. Esta es la administración de Joomla. Esta zona de añadir artículos, gestor de artículos, son iconos de acceso directo. Y donde se gestiona la mayor parte de los menús, contenidos, componentes, extensiones, son en estos menús que os estoy mostrando. Vamos a usuarios, gestor de usuarios, y hemos creado antes un usuario. Podemos editar y cambiar estos usuarios, incluso podemos crear nuevos. Por ejemplo, si pulsamos en superusuarios, podemos cambiar la contraseña. Podríamos cambiar el nombre, podemos cambiar diferentes opciones. Guardamos y cerramos. Si hemos cambiado la contraseña, al finalizar salimos de la administración y tendríamos que poner la nueva. De esta forma hemos cambiado los parámetros del usuario. Hubiéramos podido crear otro usuario, por ejemplo, el poder tener varios usuarios es interesante. La única limitación es que no pueden trabajar ambos en el mismo artículo o en el mismo menú por tema de seguridad, que se chafarían lo que es el trabajo uno a otro. Lo primero de todo, veo alguna consulta. Indicaros que veo algunas consultas. Intentaré responder algunas a la formación. Respecto al usuario, hay una consulta respecto a si se puede cambiar el nombre de usuario admin. Pues sí, se puede cambiar en usuarios gestor de usuarios. Sencillamente, cuando accedemos al usuario, pues cambiaríamos el nombre y guardaríamos. Entonces había que acceder luego con ese nombre al usuario. Desde la administración, con ese nombre de usuario cambiado. Hemos hablado de la parte de administración, pero también hemos hablado del frontal. Pulsamos en ver el sitio y tendremos ahora dos pestañas. Una con el frontal del sitio web y otra con la administración. Tenemos varias plantillas. ¿Cómo se gestionan las plantillas en Joomla? En extensiones, gestor de plantillas. Extensiones, gestor de plantillas.
podemos ver todas las plantillas que están incorporadas en este pack. Hay plantillas de la administración, esto es la administración, y plantillas del frontal del sitio web. Por ejemplo, podemos indicar que nos marque solo las plantillas del sitio. En este desplegable solo nos muestra las plantillas. Y vemos que por defecto está seleccionada esta. ¿Cómo saber cuál es la plantilla que nos está mostrando? Porque tiene esta estrella de color naranja. ¿Queremos cambiar la plantilla? Pulsamos en otra, en la columna por defecto, hemos activado la Atomic predeterminada. Las plantillas que hay algunas consultas, las plantillas que hemos activado son gratuitas. A relación a las plantillas, indicaros que no es un sistema cerrado. O sea, por ejemplo, tenemos aquí 9, 10, pero, por ejemplo, os comparto esta siguiente pantalla, que nos indica las 45 mejores plantillas para Joomla 2.5. Por ejemplo, vemos esta de Free Responsive Joomla 2.5 Template. Pues bueno, es gratuita, la podríais luego instalar en el pack, si por ejemplo os gusta más. La elástica, por ejemplo, esta está incorporada. Podéis ver que hay bastantes plantillas con diseños completamente distintos, funcionalidades distintas. Bueno, cada uno puede escoger, en función de sus necesidades, la plantilla a cual incorporar. La plantilla, en realidad, estas plantillas nuevas se instalarían a través de extensiones, gestor de extensiones. Se hace una instalación, luego realizaremos una instalación de una extensión de Joomla y siempre el proceso es el mismo. Bueno, siguiendo con el cambio de plantilla, como podéis ver, ha cambiado el diseño, la plantilla, pero lo que no cambia es los contenidos ni los menús. Esto es una gran ventaja, porque podemos cambiar de diseño y no implica que ya hayamos perdido los contenidos. Por ejemplo, con este diseño es completamente distinto y tenemos los mismos menús y los distintos contenidos del sitio web. Voy a activar la plantilla sobre la que vamos a realizar la formación de hoy, que es la Oxygen por defecto. Marco y refrescamos en el frontal del sitio web. Tendríamos ya visualizando lo que es la plantilla Oxygen. Esta plantilla Oxygen lo que nos muestra es unos menús y unos contenidos. De todas maneras, veo algunas consultas referente a componentes y módulos. Las plantillas no incorporan por defecto componentes ni módulos, sino lo que incorporan son posiciones. ¿Cómo se construye una plantilla en Joomla? Por ejemplo, vamos a explicar el proceso de construcción de la plantilla. He accedido al apartado de plantillas y tenemos una vista previa. Por ejemplo, vista previa de la Oxygen. De esta forma podríamos ver lo que son las posiciones. Como podemos ver, es el diseño y tenemos estas zonas de color rojo que nos marcan unas posiciones de la plantilla. En estas posiciones nosotros podemos incorporar módulos. Luego lo realizaremos, por ejemplo, en esta posición Showcase, y pondremos un desfile de imágenes para el inicio del sitio web. En estas plantillas, por ejemplo, hay una zona en esta que es central, pues para los contenidos. Realmente podemos ver bastantes posiciones. Cada plantilla pues tiene determinadas posiciones, pueden tener diferentes nombres. Dependiendo del diseñador, pues cada plantilla es distinta. Luego alguien consulta, pues por ejemplo, crear una nueva. Bueno, para crear una nueva hay que tener conocimientos de PHP, CSS, bueno, sí, programación y capacidad de diseño para poder realizar el lenguaje. De todas maneras, muchas veces no hace falta porque hay plantillas gratuitas un montón
y plantillas de pago a buen precio. Bueno, tendríamos activado en el frontal del sitio web el inicio, el mapa del sitio y el contacto. Estos son los menús. ¿Cómo se gestionan estos menús? Por ejemplo, en usuarios, menú principal. Tenemos inicio, mapa del sitio y contacto. Inicio, mapa del sitio y contacto. Están en el mismo orden que en el frontal del sitio web. Y, evidentemente, estos menús son navegables. Como podemos ver, hemos accedido a las diferentes áreas. Vamos a proceder a administrarlos. Por ejemplo, mapa del sitio, pues yo creo que no es interesante tener esta zona superior del menú principal. Pues vamos a despublicarlo. ¿Qué decir despublicar? No lo hemos borrado. Sencillamente hacemos que no se muestre. Ya solo tenemos inicio y contacto. Podríamos haber decidido también enviarlo a papelera. Pulsar en papelera y luego podríamos restaurar ese menú igual que se puede hacer, pues por ejemplo, con un elemento cuando se envía a la papelera de Windows, que podemos restaurar o borrar definitivamente. Podemos, lo ideal es crear una estructura, por ejemplo, una estructura ahora con más menús, no solo quedarnos con el inicio del contacto de un sitio web, pero para ello primero hemos de crear los contenidos. Por ejemplo, el inicio nos muestra página en construcción. De estos elementos de menú hay varios tipos. Por ejemplo, un inicio nos muestra unos artículos, el contacto es del tipo añadir un formulario. Vamos a ver, por ejemplo, en contenido gestor de artículos, el primero nos mostraba artículos de tipo destacado. Por ejemplo, tenemos página en construcción y tenemos un artículo. ¿Qué sucede si nosotros deseamos hacer crecer el sitio web? Tenemos que crear nuevos artículos, pues pulsamos en nuevo. Al pulsar en nuevo, iremos creando nuevos artículos. Por ejemplo, podemos llamar al primero nosotros. Voy a copiar unos textos que tengo preparados. Lo estoy copiando desde un blog de notas. Podríamos copiar desde cualquier aplicación. También podríamos, los copio dentro del editor. Estos artículos disponen de crear un título, alias, asignar diferentes categorías, un editor que luego entraremos en detalle con él. Y de esta forma vamos a crear nuevos artículos, guardamos y cerramos. Ya tenemos creados nosotros. Nuevo. Vamos a crear, por ejemplo, un par más. Servicios. Copiamos los textos. Evidentemente estoy copiando los textos los mismos, pero está claro que tendrían que ser distintos. Se pueden modificar una vez creados. Bueno, vamos a crear un último apartado, por ejemplo, el de clientes. Guardamos y cerramos. Tendríamos creados estos artículos. Muy bien. Vamos a afrontar el sitio web. ¿Qué sucede? No se muestra nada de lo que hemos realizado. ¿Por qué? Porque hemos creado los artículos, pero no hemos creado los menús. Tenemos que pensar, ¿qué hemos creado artículos? Pues vamos al menú principal. Y vamos a crear un nuevo elemento de menú. Pulsamos en nuevo. Como podéis ver, el nuevo editar, publicar son botones comunes en todo el sitio web, igual que aplicar, guardar y cerrar. Luego explicamos las diferencias. Primero es de seleccionar qué tipo de elemento queremos. Tenemos que crear un artículo. Pero bueno, como veis, aparecen muchos tipos. Joomla es muy completo. Y encima de cada uno, cuando pasamos, nos añade un tip de ayuda a mensaje emergente. Pues bueno, esto no es lo que quiero. Artículos archivados tampoco. Un artículo simple. Esto es lo que quiero. Pues ya tenemos seleccionado el tipo de elemento. Nosotros le damos el título. Ahora hay que seleccionar el artículo al cual apunta. Pues pulsamos en seleccionar cambiar y ya habíamos escogido nosotros. Evidentemente puede ser diferente el título del menú que el título del artículo. Guardamos y cerramos. Nos lo pone por defecto en la última posición. Podemos subir con estas flechitas. Mover arriba. Refrescamos. Le tendríamos en nosotros creado.
Vamos a crear un par más, de forma que sea una estructura de sitio web lógica. Nuevo. Habíamos creado menú de servicios. El artículo de servicios. Bueno, vamos a seleccionar el tipo de elemento. Como podéis ver, he realizado el paso de forma inversa. Artículo simple. Seleccionamos el artículo. Esta vez voy más deprisa. El paso es repetitivo. Aquí se puede ir muy rápido trabajando. Guardamos y cerramos. Y volvemos a subir para que el contacto siempre sea la última ubicación. Usamos las flechitas. Nuevo. Ya es el último. Clientes. Seleccionamos. Nuevamente pulsamos artículo simple. Seleccionamos el artículo. Clientes. Y guardamos y cerramos. Como nosotros, se queda en la última posición. Pero ¿qué sucede si el menú es muy largo? Por ejemplo, que tuviéramos 10 o 15 opciones. No vamos a estar subiendo con las flechitas realizando 15 pasos. Pues pulsamos en clientes, que una vez está creado, y podemos escoger lo que es el orden. Por ejemplo, vamos a hacer que se muestre después de servicios. Pues seleccionamos en ordenar servicios, guardamos y cerramos. Y ahora vamos a refrescar en el frontal del sitio web para ver si esto pues se ha transmitido lo que es correctamente. Inicio los otros servicios clientes contacto. Vale, ya lo tenemos creado. Ahora, una vez tenemos creada la estructura, vamos a proceder a crear artículos o a mejorar los contenidos. En este caso, este contenido como frontal del sitio web siendo esas tres, vamos a proceder a mejorarlo. Accedemos a contenido, gestos de artículos y entonces pulsamos en página en construcción. Página en construcción, por ejemplo, vamos a explicar ahora diferencias. Todo el rato hemos guardado y cerrado cuando creábamos algo, pero cuando hay un artículo hay opciones mucho más interesantes. Por ejemplo, podemos llamar presentación al título y ahora aplicamos. ¿Qué diferencia hay entre aplicar y guardar? Pues aplicar indica que nos realiza los cambios, pero estamos dentro de esta ventana. Guardar y cerrar sería que hemos terminado y cerramos esta ventana. Vamos a ver si el cambio se ha aplicado. Tiene que haber cambiado el título del artículo. Por ejemplo, ya nos muestra presentación. Volvemos nuevamente. Vamos a explicar lo que es este editor. Editor para trabajar cómodos. Podemos estirarlo, por ejemplo. De esta forma, trabajar de una forma más cómoda. Y nos permite bastantes opciones, muchas más que los que tenéis experiencia en Joomla, que el editor tiene MCE. Este es el editor JCE, es gratuito. Por ejemplo, nos permite negrita, inclinada, subrayado, tachado, orientaciones de texto, por ejemplo, justificado, centrado, a la izquierda, a la derecha. Esto es un editor WYSIWYG, que quiere decir que lo que hacemos es lo que se ve en el frontal del sitio web, generalmente. Lo que pasa es que la prueba de fuego es aplicar y ver realmente que estos cambios se transmiten online. Como puedes ver, ya los cambios se han realizado. Bueno, las siguientes opciones que tenemos, bueno, hay opciones de comillar, hacer citas, pero, por ejemplo, a lo mejor nos interesa destacar algún tipo de párrafo o un encabezado, por ejemplo, pues podríamos seleccionar encabezados. Encabezado 1 ya se nos mostraría mucho más grande. Incluso tenemos estilos de plantilla. Por ejemplo, ¿qué indicas estos estilos? Esto que vemos para Web Empresa Joomla 2.5 es un enlace. Pues a lo mejor nos interesa darle un aspecto de botón para pulsar, no que no se muestra un enlace frontal del sitio web. Pues podemos seleccionar un estilo de plantilla, aplicamos. Y en el frontal del sitio web, como podéis ver, hace Pack Web Empresa Joomla 2.5 es el aspecto de lo que es un elemento o enlace, un hipervínculo. Si refrescamos, ya se nos tiene que mostrar, como podéis ver, ya tiene un aspecto de botón. Estos estilos dependen siempre de la plantilla seleccionada. Bueno, hay más opciones, por ejemplo, de borrar formato, limpiar el código HTML.
pero bueno, no da tiempo a nivel de formación explicar todo, pues sí que os voy a explicar las opciones más importantes. Por ejemplo, podemos cambiar de familia de fuente. Lo que pasa es que no es interesante quizás realizarlo por el tema de que siempre es mejor tener en el sitio web todas las fuentes que vienen por defecto en la plantilla, utilizar solo una. Esto, bueno, es interesante si se cambia, pues por ejemplo, si es la web de un diseñador. Lo que sí, por ejemplo, podemos hacer es que no sería demasiado estridente en el sitio web, pues es cambiar quizás el tamaño, de manera que sea un párrafo o texto que deseamos lo que es destacarlo, pues también podemos hacerlo. Igualmente podemos cambiar lo que es el color de la fuente e incluso, si queremos ya que sea mucho más destacado, podemos lo que es realizar un subrayado. Luego tenemos opciones a nivel de listas ordenadas, desordenadas, por ejemplo las típicas viñetas. Podemos crearlas con estos botones, muy sencillo. Incluso también tenemos otras opciones de símbolos y caracteres especiales. Por ejemplo, escribo 30 y nos interesa un símbolo de moneda. Pulsamos en la letra omega, se nos abre una ventana emergente y pulsamos, por ejemplo, en euro. Ya tendríamos el euro instalado. Luego, por ejemplo, podemos crear tablas. Insertar, editar tabla. Pues vamos a crear una tabla de 2 filas, 2 columnas y 300 píxeles de ancho. Insertamos. Una vez tenemos la tabla creada, tenemos opciones a la derecha que nos permitirán pues, borrar columnas, añadir filas a la parte superior, editar las diferentes opciones. Estas tablas, evidentemente, se puede poner texto, imágenes, etcétera. Como podéis ver, es autoensanchable. Luego, también interesante lo que es la opción de crear vínculos. Supongamos que tenemos la palabra contacto y este contacto queremos que nos lleve a un determinado sitio web. Pues seleccionamos la opción de insertar, editar enlace. Pulsamos y una vez hemos pulsado podemos seleccionar una URL. Por ejemplo, si deseamos que fuera una URL externa, pues sencillamente escribimos la URL entera y al ser externa, pues nos interesaría pues el tener que se abriera una ventana nueva. De esta forma, pues el sitio web permanece y se abre una pestaña nueva, una ventana. Pero lo que queremos es que nos lleve al apartado de contacto del sitio web. Pues vamos al menú principal y seleccionamos la opción de contacto. Estamos desplegando, insertamos, vamos a aplicar y a ver cómo se muestran todos estos cambios que estamos realizando. Refrescamos. Y contacto nos lleva al apartado de contacto de nuestro sitio web. Bueno, a nivel de editor hay algunas opciones y seguimos explicando algunas. Para los que seáis expertos en código, si hay alguno que le gusta trastear el código, este editor también nos permite trabajar en código o verlo, por ejemplo, Tool Editor, y veríamos todo el código que hemos creado. Podemos borrarlo, de esta forma nos queda el artículo completamente limpio y lo que vamos a hacer es crear unos textos y maquetarlos para que lo que es la home del sitio web tenga pues un aspecto mucho más bonito. Tengo unos textos preparados para la ocasión, los copio desde el bloc de notas y los pego en el editor. Una vez lo tenemos pegado en el editor, bueno, vamos a aplicar el cambio y podemos ver que realmente esto se puede trabajar online. Ya teníamos los textos, son los textos simulados. Y interesante, por ejemplo, solo hay texto, sería muy triste. Pues vamos a añadir imágenes. Ponemos el cursor lo más a la izquierda posible de un determinado párrafo. Es para escoger la altura a la que vamos a insertar la imagen. Pulsamos insertar y editar imagen. Y se nos muestran varias imágenes de las que lleva por defecto Joomla. En cada una pues tenemos diferentes opciones, pero claro, hay que subir imágenes nuevas. Pues pulsamos en subir imágenes. Podríamos arrastrar archivos desde otra ventana del ordenador, pero también podemos buscarlos. Seleccionamos, se nos abre una ventana emergente
y seleccionamos lo que es la imagen. Abrimos. Y subimos archivos. Una vez tenemos la imagen subida, pulsamos en ella. Vamos a establecer, tenemos aquí una vista previa a la derecha. Bueno, vamos a establecer una orientación. Por ejemplo, la imagen izquierda quedaría muy pegado al texto, pues podemos establecer un pequeño margen de seguridad. Por ejemplo, a 10 a la derecha, como podemos ver ya se ha separado. Insertamos y vamos a ver cómo nos queda. Ahora aplicamos el cambio y refrescamos en el frontal del sitio web. Bueno, como podéis ver, ya se ha incorporado la imagen y, bueno, creo que quedaría mejor a la derecha. Pues seleccionamos la imagen, volvemos a nuestra administración y le vamos a cambiar la orientación. Pulsamos en insertar y dar imagen y en vez del margen izquierdo vamos a decir que se vaya a la derecha y en vez de margen por la derecha, algo de margen por la izquierda. Actualizamos, aplicamos. Como podemos ver, siempre el proceso de construcción es el mismo y refrescar. Tenemos la imagen a la derecha. Vemos que queda muy pegada a lo que es el margen derecho de la plantilla. Pues vamos a establecer un poco de margen para que no quede tan pegada. La seleccionamos y vamos a establecer margen por la derecha. Actualizamos, aplicamos y refrescamos. Bueno, esto ya quedaría mucho mejor. Por ejemplo, bueno, ya tendríamos el artículo creado. Lo único, por ejemplo, que todo el rato os he enseñado a crear un artículo. En este caso solo mostraba uno, nosotros nos muestra otro. Pero, ¿y si deseamos tener varios artículos agrupados? Por ejemplo, como tipo blog. Por ejemplo, una noticia debajo de otra. Pues Joomla nos permite realizar esto. Por ejemplo, en el gestor de categorías. Guardamos y cerramos los cambios. De momento, estamos aquí en artículo. Y las categorías, pulsamos en categorías. También hubiéramos podido ir en contenido, gestor de categorías. Y podemos crear, por ejemplo, una categoría que se llame blog o noticias. Noticias. Guardamos y cerramos. Ahora vamos a crear artículos nuevos, pero asociados a esta categoría de noticias. Pues pulsamos en nuevo, que es lo mismo que hemos realizado antes. Lo único que tenemos que tener es la precaución de irlos asignando a la categoría blog. Por ejemplo, damos un nombre, ejemplo 1. Marcamos categoría que sea noticias. Copiamos el texto. Y lo guardamos, el artículo. Ya tendríamos creado el ejemplo 1. Bueno, podemos crear otro, nuevo. Ejemplo 2. Copiamos los textos. No nos olvidamos de marcar la categoría, noticias. Guardamos y cerramos. Ahora queremos mostrar estos artículos que hemos creado dentro de la categoría noticias en el frontal del sitio web. Pues vamos a menús, menú principal y vamos a crear un elemento de menú tipo blog. Pulsamos en nuevo. Podemos llamarle blog. Seleccionar. ¿Y qué tipo necesitamos? Pues por ejemplo, categoría blog. Cuando hemos seleccionado, elegimos la categoría, noticias y aplicamos los cambios. Vamos a ver cómo nos queda primero. A lo mejor hay que hacer unos pequeños ajustes. Refrescamos,
lo vamos a tener, si está todo bien realizado, en última posición. Pulsamos en blog. Bueno, veo que se muestra el primer artículo a pantalla 100% y luego el otro pues parece como que se muestra a una doble columna. Podemos cambiar esto, por ejemplo, en opciones de la plantilla blog, podemos decir que nos muestre 4 artículos, si los tuviéramos nos mostraría 4, y a una sola columna. Tenemos bastantes opciones en este sentido, ¿eh? Guardamos y cerramos. Vamos a ver cómo nos queda ahora. Bueno, este tendría más aspecto de lo que quiero conseguir, que es una sola columna. Como podemos ver aquí, hay alguna consulta, por ejemplo, de si podemos explicar alguna opción de artículo globalmente. Pues precisamente estos detalles, categoría, a lo mejor no nos interesa que se muestren los artículos de Joomla. Pues podemos modificar unas opciones, por ejemplo, en contenido, gestor de artículos. Igualmente lo podríamos hacer en menú, en cada uno de los menús, de forma que podemos ir trabajando en cada uno de los diferentes menús, ¿no? Pero bueno, podemos pulsar en opciones. Y en opciones lo que nos permitirá es editar unas preferencias de forma de que se está acabando de cargar la página. De forma que podemos decidir el no mostrar determinadas categorías. Uy, parece que no se ha cargado muy bien esto. Cancelamos. Vamos a proceder a realizar otra vez de nuevo. Accedemos a contenido, gestor de artículos. Puede haber sido un pequeño problema en mi conexión de internet. Parece que he tenido una pequeña bajada. Os pido disculpas. Pulsamos en opciones. Ahora sí que se muestra correctamente. Es una ventana emergente, ¿eh? Y entonces, bueno, podemos decidir el ocultar mostrar la categoría, el enlace, ocultar, por ejemplo, fecha de publicación, la navegación, mostrar el título, mostrar algunos iconos. Bueno, esto en sí, cada uno muestra los hits. Hay bastantes opciones, ¿eh? Os indico que Joomla es muy completo. Guardamos y cerramos y vamos a ver si se ha refrescado ya en el frontal del sitio web estos cambios. Y, como podemos ver, sí, ya se han transmitido. Bueno, habríamos eliminado esa información que, bueno, es accesoria. Parece que no sea muy interesante el poderla tener. Bueno, este blog quedaría un poco triste. Vamos a insertar algunas cuantas imágenes y vamos a optimizar el espacio para ese blog. En ejemplo 1, pulsamos en el artículo, vamos a empezar a editarlo para que quede un poco mejor. Vamos a realizar el mismo paso de insertar las imágenes que hemos realizado. Lo que pasa es que antes hemos subido una, vamos a subir un par de golpe, de manera que podéis ver que el sistema es bastante ágil. He pulsado en insertar, editar imagen, pulsamos nuevamente en subir imágenes, se nos habría dado una ventana añadir. Esta vez voy a seleccionar dos a la vez. El ejemplo 1, el ejemplo 2. Abrimos y subimos los archivos. Evidentemente hubiéramos podido seleccionar más de dos. Pulsamos la imagen. Ejemplo 1. Alineación izquierda. Un poco de margen por la derecha. E insertar. Y ahora, para poder optimizar el espacio en el blog, lo que vamos a hacer es un botón de leer más. Por ejemplo, pulsamos Enter y en este elemento icono, en este icono, insertar leer más. Pulsamos y veréis ahora lo que sucede. Guardamos y cerramos. Refrescamos el frontal del sitio web. Se muestra lo que es el artículo, una introducción, con una imagen al lado, que es lo que hemos realizado, y si pulsamos el leer más, que es la barra que hemos insertado, ya vemos el artículo completo. Hay algún usuario que veo que, por ejemplo, ha llegado un poco tarde y
indicarte que hemos empezado a las 16 horas hora española. Bienvenidos. Y en estos momentos llevamos unos 50 minutos de formación. Bueno, vamos a ver el blog, cómo nos va quedando. Ejemplo 1, vamos al ejemplo 2. En el ejemplo 2, pues vamos a hacer lo mismo, lo único que, bueno, como ya tenemos subida la imagen, pues vamos a ir más deprisa. Insertar, editar imagen. Ejemplo 2. Margen a la... No, orientación a la izquierda, un poco de margen por la derecha, 10 o 20 píxeles. Las medidas en web son siempre... y no olvidarnos del leer más. De esta forma habremos optimizado lo que es el espacio y tendremos un blog mostrando las noticias una debajo de otra. Bueno, ¿qué sucede si, por ejemplo, antes he explicado que el inicio era para hacer destacados? ¿Sí? Elementos de presentación, vemos que solo tenemos un artículo, pero esto permitiría ser como la portada de un periódico. ¿Qué son los destacados? Vamos a marcar y así veréis lo que es la opción. En la columna destacados marcamos el ejemplo 1 y el ejemplo 2. El elemento de menú de inicio nos permite trabajar no como un artículo, sino también como menú, como la portada de un periódico. Pues ahora si refrescamos, como podéis ver ya tendríamos incorporados pues el primer artículo en una columna y los otros, pues bueno, parece que tenga la opción de tener 3 columnas. Bueno, hay bastantes opciones de configuración en este sentido. O sea, ejemplo 1, ejemplo 2, etcétera. Podemos ir incorporando como si fuera un periódico. Bueno, si deseamos deshacer este cambio, desmarcamos el ejemplo 1 y el ejemplo 2, ya estaría otra vez como al principio del cambio. Bueno, tenemos lo que es la presentación, un artículo, pero antes he hablado de lo que eran las posiciones de la plantilla, no sé si recordáis, hemos hablado de que bueno, había diferentes posiciones, cajas y tal. ¿Por qué no instalamos un desfile de imágenes en el frontal del sitio web? Pues antes de la formación he accedido al centro de extensiones Directory, que es lo que os he mostrado antes, y me ha gustado lo que es esta extensión que nos permite un desfile de imágenes en Joomla. He procedido download, he descargado y ahora vamos a proceder a instalar el archivo zip que he descargado previamente. En extensiones, gestor de extensiones. Vamos a realizar la instalación de una extensión. Examinar. Voy a buscar dónde la he descargado, en extensiones, selecciono el zip y abrir. Subimos e instalamos. Una vez hemos instalado, vamos a extensiones, gestor de módulos y pulsaríamos en editar ARI Image Slider, que es lo que hemos instalado. La plantilla que hemos explicado tiene diferentes posiciones, por ejemplo, y estos módulos lo que nos permiten es añadir funciones al sitio web. Por ejemplo, en este caso un módulo es este mini programa que nos permitirá tener un desfile de imágenes. Vamos a seleccionar la posición. Habíamos dicho la posición Showcase. Seleccionamos, podemos ver por plantilla. Por ejemplo, las posiciones de una determinada plantilla. Oxygen. Luego, en esta opción, vemos que marca 20. Pues, por ejemplo, podemos ir y que nos muestren más resultados. Todos los resultados, por ejemplo. Y buscaríamos la posición Showcase. Showcase, creo que me la he pasado. Aquí está. Pulsamos. Ya nos marcaría posición Showcase. Vamos a publicar el módulo. Luego, en los menús asignados, nosotros podemos decidir que estos módulos se repitan o no. Podemos seleccionar todas las páginas o solo las páginas seleccionadas. Seleccionamos inicio. Luego los siguientes, estas acciones básicas serán distintas en cada uno de los módulos. Estos mini programas hay que aprender las funcionalidades. Pues por ejemplo, cambio el ancho y el alto. He preparado unas imágenes de estas dimensiones que estoy poniendo, 930 por 350 de alto. Y ya que vamos a mostrar unas imágenes, habrá que establecer una ruta en donde estas imágenes se visualizarán. Por ejemplo,
pues seleccionar imágenes slide. Carpeta de imágenes ya existe en Joomla, la que no existe es slide, tenemos que crearla posteriormente. Guardamos y cerramos. Refrescamos en el frontal del sitio web, vemos si se nos muestra el módulo. Ya tenemos el módulo, lo que no tenemos son las imágenes. Antes he explicado lo que es un sistema para subir las imágenes, que era el editor JC. Hay varias formas también, contenido desde el gestor multimedia. Pero bueno, os voy a explicar otra opción, que es estos componentes, el LTX Explorer, que es un programa como si fuera un acceso por FTP, que nos permite el acceso a los diferentes archivos del sitio. Habíamos instalado Joomla en la carpeta 1, ¿recordáis? Pues vamos a acceder a la carpeta 1, imágenes, y aquí vamos a crear en este sistema una nueva carpeta, por ejemplo, nuevo archivo directorio, en este caso no es un archivo, sino es un directorio, y habíamos decidido que era slide, crear. Ya tenemos slide creado. Bueno, accedemos a la carpeta y vamos a proceder a subir varias imágenes, que sean las imágenes del slide. Pulsamos en subir, se nos abre otra ventana emergente y iremos navegando para encontrarlas. En este caso hay que subir de una en una. Las vamos buscando, seleccionando. Pueden ser imágenes formato web. Las imágenes formato web son JPG, GIF, PNG. Grabamos, bueno, dependiendo del peso de las imágenes. En principio he intentado que estuvieran optimizadas, pero bueno, puede tardar un poco más o menos en subirse. Bueno, refrescamos en el frontal del sitio web a ver si ya tenemos el desfile de imágenes y esta presentación pues del sitio queda un poco mejor. Vamos a ver si a veces pueden tardar un poquito en cargarse. Ya tendríamos aquí. Bueno, por defecto está activado lo que es un autoplay, aunque también se puede hacer este módulo que nos permite, este mini programa, nos permite también navegar hacia la izquierda o hacia la derecha por las diferentes imágenes. Bueno, lo siguiente, hemos instalado lo que es un módulo, pero bueno, no siempre tenemos necesidad de crear módulos nuevos, sino que lo que podemos realizar es, por ejemplo, accedo a las posiciones de la plantilla, pues en vez de realizar módulos nuevos, pues podemos crear módulos con Joomla. Por ejemplo, en estas posiciones de aquí, base 1A, base 1B, pues a lo mejor nos interesa mostrar unos textos iguales para todo el sitio web. Pues vamos a proceder a extensiones, gestor de módulos, a crear un módulo nuevo. Hay muchos tipos de módulo, pero en este caso vamos a crear uno, pulsando en nuevo, que nos permite mostrar, será de tipo personalizar HTML, que nos permite crear un editor, un módulo en el que podamos trabajar desde el editor. Por ejemplo, le voy a dar un nombre acerca de... Podemos buscar la posición, pero si la conocemos, podemos escribirla directamente. Base 1A. Le vamos a decir mostrar el título. En este caso nos mostrar acerca de. Antes en el desfile de imágenes lo hemos ocultado. Y vamos a pegar unos textos para este módulo. Los tengo preparados. En el editor. Como os fijáis, el editor siempre es el mismo. Guardamos y cerramos. Acerca de, en todos, vamos a ver cómo se visualiza esto en el frontal del sitio web. Ya tendríamos el acerca de. Lo único, claro, como esta zona de la plantilla pues tiene varias posiciones, si solo utilizamos un módulo, una de las posiciones, pues se autoensancha 100%. Vamos a crear módulos. Entonces, por ejemplo, de esta manera veáis cómo se reparte el espacio. No hace falta crear un módulo nuevo. Si tenemos alguno similar, podemos duplicarlo. Pulsamos en duplicar. Lo único que vamos a tener que editarlo. Cerca de... Cambiamos la posición. La posición del lado era base 1B. Publicado. Evidentemente, título distinto. ¿Qué hacemos? Guardamos y cerramos. Vamos a crear un tercero. Duplicamos nuevamente. Editamos. Cambiamos el nombre, el título. Por ejemplo, garantía. Cambiamos la posición. A veces puede ser que en posiciones verticales
Como de cómo está construida la plantilla, podemos poner varios módulos en la misma posición. Se van poniendo uno debajo del otro. Incluso podemos escoger el orden. Publicado, base 1C, mostrar, guardar y cerrar. Bueno, si vamos, por ejemplo, al apartado de servicios, como hemos decidido que estos elementos de menú pueden ser para diferentes apartados del sitio web, pues bueno, se muestran en diferentes apartados. Habíamos seleccionado que fuera en todos. Veo alguna consulta, por ejemplo, que si se puede poner algún artículo dentro de ese módulo en lugar de crear un módulo. Bueno, como explicaba, las posiciones de la plantilla, pues bueno, funcionan de esta forma. Una zona de contenidos y una zona de módulos. De todas maneras, hay opciones en Joomla por si deseamos insertar algún módulo en lo que es dentro de un artículo. Por ejemplo, aquí dentro hay opciones a nivel de que habría que poner un pequeño código. Luego, si lo deseas, pues puedo ampliar un poco esta información. Luego, por ejemplo, hemos creado estos módulos. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, ya tenemos creado los módulos y tenemos un apartado de contacto. Por ejemplo, este contacto es un formulario de contacto personalizado. No es el formulario que incorpora Joomla. Es una extensión que es componentes, breathing forms, administrar formularios. En administrar formularios podemos administrar, por ejemplo, formulario de contacto y es este que podéis ver ahora. Y en el frontal del sitio web, bueno, veo que, por ejemplo, hay un par de cosas que no podemos acabar de corregir. Por ejemplo, observaciones, pues podría ser mucho más largo, mucho más ancho, ¿no? Y el leído, pues queda como un poco pegado a la parte superior. Pues bueno, podemos cambiar estos campos, igualmente si hay alguno que nos guste. Por ejemplo, el observaciones, cuando lo seleccionamos aquí, se nos queda marcado aquí, en observaciones. De esta forma sabemos en cada momento qué campo cambiamos. Pues, por ejemplo, tiene un ancho de 25 columnas, podemos poner un ancho de 40 columnas, ver cómo queda, guardamos y ya tendríamos esto más ancho. De todas maneras, vamos a mover un poco lo que habíamos dicho. Aquí tenemos una red, una grilla, y podemos decidir mover estos elementos. He movido 10 píxeles para abajo, guardamos. Incluso también en el apartado de población podemos decidir que en vez de población tenga otro nombre. Por ejemplo, ciudad. Pues editamos ciudad y guardamos. Vamos a ver cómo se queda. Estos componentes, ya os indico, son programas que se añaden a Joomla y añaden muchas más funcionalidades. Podríamos modificar muchísimo más este apartado, etcétera. Bueno, tenemos, en principio, podría ser que ya tuviéramos creados nuestros módulos, los componentes que deseamos, la estructura de menús fuera la correcta. Ahora habría que personalizar un poco. Por ejemplo, vamos a inicio y aunque hemos personalizado pues con estos módulos de despliegue de imágenes, habrá que activar un poco, dejar un poco mejor la plantilla. Pues extensiones gestor de plantillas. Por ejemplo, lo primero sería cambiar por el logo que necesitemos. Editamos la plantilla, Oxygen por defecto. Y cada plantilla, cada diseño tiene diferentes posibilidades, diferentes lo que son parámetros, dependiendo de cada club, es distinto. En este caso el logo, pues está seleccionado un logo de solo texto, vamos a marcar que sea solo logo imagen y, porque nos estaba mostrando, hay plantillas que permiten trabajar en texto o en imagen. Vamos a seleccionar el subir una nueva imagen. Será el tercer método que expliquemos. Antes hemos explicado subir imágenes a través de artículos. Ahora a través del gestor multimedia. También hemos explicado a través del Text Explorer. Pulsamos en examinar. Iríamos a buscar la imagen, un logotipo. Marco un logo. En este caso es una extensión de imagen PNG. Iniciamos la subida. Y una vez lo tenemos subido, marcamos e insertamos. Ya nos marca imágenes logo PNG. Aplicamos en la plantilla y refrescamos. Luego también podemos tener, por ejemplo, bueno, vemos que no queda muy arriba. Esta plantilla nos permite opciones para poder modificar esto.
Por ejemplo, vamos nuevamente a la plantilla logo y vamos a bajar 50 píxeles en el eje de las Y. La posición XY, esta plantilla nos permite mover el logo en estos dos ejes, en el eje X y en el eje Y. De todas maneras, lo aprovechamos ya que estamos aquí. Y esta plantilla nos permite, por ejemplo, activar logos de redes sociales, un RSS Feed, un Twitter, un Facebook, incluso buscadores, pues, Unon. Aplicamos y vemos cómo nos queda todo esto. También nos tiene que haber cambiado el logo de ubicación, a ver si nos queda un poquito mejor. Sí. Bueno, tendríamos ya activado el logotipo, los iconos de redes sociales, un buscador. Podemos incluso también crear, por ejemplo, menús adicionales. Guardamos y cerramos. Tenemos, por ejemplo, en la parte superior, de inicio, nuestro servicio, un menú principal, pero no hace falta solo tener un solo menú en Joomla. Podemos tener más menús, gestor de menús. Vamos a crear un menú que se muestre en la parte inferior de la plantilla, por ejemplo. Vamos, le creamos un menú, no un elemento de menú. Menú inferior lo llamamos. Aquí podemos poner, vamos a copiar en plan rápido lo que son, dejar los mismos campos, guardar y cerrar. Una vez tenemos creado el menú, por ejemplo, accedemos a él y vemos que no tiene ningún elemento de menú. Antes teníamos el menú principal que hemos despublicado, lo que es el mapa del sitio. Podíamos crear en ese menú inferior que hemos creado nuevos elementos de menú, igual que hemos creado el menú principal. Pero, bueno, podemos decidir aprovechar así vemos el proceso. El mapa del sitio, vamos a moverlo. Pulsamos en mover, seleccionar, añadir al menú inferior y pulsamos en proceso. Nos tiene que desaparecer. Ya lo tenemos aquí. Vamos al menú inferior. Ya tenemos en pero lo tenemos publicado. Cuando se publica un menú siempre hay que activar el módulo. Pues vamos a extensiones gestor de plantillas y hay algunas consultas, por ejemplo, sobre la plantilla que estoy explicando. Indicaros que esta plantilla, pues, viene incorporada en el pack de plantillas gratuitas. Tendrías que buscar exactamente JOxygen por Google y ver dónde poder descargarla. Respecto al, bueno, habíamos dicho lo que es el tema de lo que es los menús, por ejemplo. Vamos a activar un menú de pie de página, menú inferior. Incluso tenemos opciones a poder modificar el copyright que nos muestra esta información. Pues bueno, podemos copiar otros textos que tengamos preparados o, por ejemplo, y cambiar ese copyright. Todo tiene que ser personalizado. Aplicamos y vamos a ver qué cambios. Si ya se nos ha creado lo que es el menú inferior. Pues sí, ya tenemos aquí el mapa del sitio, este menú que hemos creado. Como podéis ver, podemos tener menús distintos. Y podemos tener un copyright personalizado. Veo que algunos usuarios se están incorporando más tarde. Esencialmente llevamos una hora de formación, estamos finalizando. Si habéis llegado tarde, pues podéis incorporaros para la próxima sesión de formación. Podéis realizar lo que es el alta en formación gratis y realizar la alta para el próximo para la próxima semana. Pues ver aquí podemos inscribiros gratis. También indicaros que tendréis lo que es el acceso al vídeo pulsando en este enlace. Bueno, hecho este pequeño inciso, que ya varias consultas en este sentido, pues ya tendríamos personalizada la plantilla. Incluso algunas plantillas permiten colores distintos. Aplicamos y bueno, nos tiene que aparecer, pues por ejemplo, colores verdes. A ver, nos queda un green. Nos tiene que aparecer ya un color verde, como podemos ver, ha cambiado. Incluso hay color bronce. Hay diferentes opciones. Por ejemplo, bueno, también podemos seleccionar bronce. Vuelvo a dejar nuevamente el blue. Vale. Supongamos que ya tenemos acabado lo que es el sitio web. Lo hemos creado los menús,
menús, los módulos que necesitábamos, crear, por ejemplo, tener el sitio web creado con sus componentes, etcétera. Entonces, lo que se hace es, bueno, tengo un sitio web creado, ¿por qué no lo posiciono en Google? Porque es interesante, ¿no? Es tener un sitio web creado. Para el Joomla, para ello, está completamente preparado. Por ejemplo, ¿veis que estas URLs amigables que estoy marcando en la parte superior, pues no indican nada? O sea, si accedemos a nosotros, nos marca una programación. Pues en esto Joomla nos permite una personalización. Por ejemplo, en configuración global, podemos activar la configuración de SEO. Vamos a hacer que se busque una reescritura de esas URLs de forma que al acceder a nosotros, servicios y tal, no se muestre estas URLs programadas, sino que nos muestre otro tipo de URLs. Por ejemplo, si pulsamos en nosotros, ya nos muestra a nosotros. Esto, claro, es amigable para los buscadores. Si nos muestra el 1 es porque hemos instalado el Joomla carpeta 1. Si no, nos muestra directamente el nombre del dominio / nosotros, / clientes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también hay opciones a nivel de poder personalizar unos metadatos. Metadatos, la metadescripción del sitio. Por ejemplo, pues poner unos metadatos personalizados. En este caso, 25, 40 palabras, una metadescripción del sitio, metapalabras de clave, que os sirvan como una descripción global. Estos metadatos no se visualizan en el frontal del sitio web, solo se visualizan en código, de forma de que cuando Google rastrea sitios web, lo que hace es fijarse en esos metadatos. Estos metadatos no solo están a nivel de configuración global, sino están a nivel de muchos apartados. Por ejemplo, de los menús, cada menú puede tener sus propios metadatos. Igual que los contenidos en el gestor de artículos, también podemos tener lo que son metadatos personalizados. Por ejemplo, accedemos a uno en clientes. En clientes, por ejemplo, opciones, metadatos, metadescripción. Incluso podemos decidir si queremos que URL sea indexado o no indexado. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una política de privacidad y a lo mejor no deseamos que Google rastree eso, pues le indicaríamos la opción no indexar, no seguir. O sea, en este aspecto la herramienta es muy completa. Como no quiero hacer cambios en este artículo, pulso en cerrar. Nunca sería correcto volver a cerrar el navegador o cerrar el navegador. Siempre que entramos en algún artículo o algún contenido, siempre es mejor salir cerrando. He finalizado lo que es esta formación. Quedo a vuestra disposición el turno de preguntas. Voy a intentar lo que es resolver. Veo que hay muchas. Voy a intentar resolver las que son las más comunes. Mientras tanto, os comparto lo que es un cupón de descuento, que lo que hace, Web Empresa, debido a que, hay una aceptación importante en estos webinars, pues os quiero agradecer sinceramente pues la asistencia con este cupón de 25%. Indicaros que las promociones que conozco pues llegaban como máximo al 20%. En este caso os hace una oferta especial en la que se aplica un 25% en todos los hosting Joomla y packs Joomla. Es un descuento directo, o sea, sencillamente poniendo Webinar 25 en un proceso de compra, pues el descuento se realiza un 25% de forma completamente directa. Si deseáis realizar preguntas, os indico, algunos habéis llegado un poco tarde, a lo mejor no habéis estado en la presentación del principio. Podéis realizar consultas a través de vuestro panel de questions o preguntas. Igualmente, tal como os he indicado, pues, podéis también ver el vídeo de la formación. Igualmente, para los que seáis clientes, que hay algún cliente inscrito, pocos, la mayoría sois nuevos, podéis consultar a través del foro si tenéis lo que es un producto en el cual se tenga soporte técnico de Joomla incluido. Si tenéis consultas, por ejemplo, a nivel comercial, pues yo sinceramente no soy la persona más indicada para responderla, ya que soy del departamento técnico. Podéis enviar vuestras consultas a comercial@
webempresa.com o si queréis contactar, por ejemplo, con los comerciales directamente siempre os aparecerá pues aquí una ventana de chat. Bueno, vamos a las preguntas. Había alguna, por ejemplo, que indicaba que si alguna plantilla, pues por ejemplo, si todas las plantillas pues tienen todo exactamente igual que los módulos, etcétera. Como podéis ver, hemos instalado módulos en las plantillas, en las extensiones. Cada plantilla es distinta. Por ejemplo, gestor de plantillas, pues en este caso la pregunta era en relación a la plantilla elástica. Pues bueno, hay algunos módulos que sí que puede incorporar por defecto, sino algunos módulos tiene que realizar una instalación. Como podéis ver, es una plantilla distinta a lo que hemos realizado durante la formación y bueno, tiene otro tipo de framework para poder trabajar en ella. Simplemente, si hay algún módulo, pues en este caso pues hay que instalarlo, configurarlo, etcétera. Luego hay alguna consulta también a nivel de plantillas de que, bueno, a veces las plantillas, claro, por defecto vienen con mucho texto, vienen con contenidos, por ejemplo, predefinidos, contenidos de ejemplo. Claro, yo lo que aconsejo es, a veces hay dos opciones, dependiendo de lo novato o experto que pueda ser uno. Por ejemplo, para un novato pues puede ser interesante el tener estos contenidos creados, por ejemplo, tener contenido gestor de artículos, tener contenido creado en las categorías. ¿Por qué? Porque así ve cómo están creados. Sencillamente habría que ir a sin clasificar, mirar, y de esta forma es mucho más fácil aprender pues cómo está creado todo. Claro, para el usuario más experto, pues por ejemplo, lo más fácil sería, ¿tengo datos de ejemplo? Pues me voy a las categorías, me voy a los artículos que haya por defecto y todos los menús, selecciono todos los que haya y los envío a la papelera. Luego, también hay alguna consulta, por ejemplo, a nivel de cómo conseguir Joomla en español 2.5. Hay páginas web como Joomla Spanish, por ejemplo, o joomla.org, que es la que hemos mostrado antes, pues bueno, en la que podéis descargar los packs. Igualmente, indicaros que ya os lo que es estos packs, por ejemplo, hay diferentes versiones, podéis descargar este sitio web de Joomla Spanish y tendríais un pack en español. Lo único, claro, como podéis ver en el proceso, nosotros también tenemos incorporado este pack español en el hosting, pero con muchas más mejoras y la instalación es mucho más sencilla. A veces en otros alojamientos, la experiencia que he tenido, a veces se tarda más de media hora en tener instalado un Joomla, por el hecho que hay que subir los archivos por FTP, a veces son 7000 archivos que a la base de datos, luego realizar la instalación, etcétera. Bueno, de esta forma ya habéis visto que es un proceso mucho más ágil, incluso permite crear también lo que son copias de seguridad. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, hay alguna consulta referente a tema de metadatos y de redacción de artículos. Claro, es interesante tener metadatos. Los metadatos actualmente yo creo que cada día van cambiando las reglas, pero es importante tenerlos. Creo que actualmente puntúan un 15% de todo lo que puede llegar a puntuar sobre un sitio, sobre lo que importa sobre el posicionamiento de un sitio web. De todas maneras, lo principal es que tengáis contenidos únicos, que no sean copiados de otros sitios. Por ejemplo, sería contenido duplicado. Contenidos duplicados, Google los penaliza. Importante tener contenidos únicos. Igualmente, irlos cambiando. O sea, si nosotros, por ejemplo, no dejamos, hacéis una página web, perfecta, la mejor página del mundo, pero estáis 2 años sin tocarla, pues mal. Google pensará pues que bueno, que ahí no hay movimiento, no hay tráfico y bueno, pues la irá, por decir de una manera, pues cada vez dejándolo en peor posición. Sigo viendo vuestras preguntas, intento responder las que sean más comunes.
Bueno, hay alguna consulta referente a lo que son los pies de la web. En algunas plantillas sí que se pueden quitar. A veces hay que entrar en código, otras veces sí que lo permite. El quitar esta firma del autor. Hay que mirar en cada uno de lo que son los créditos de la plantilla, pues si en este caso estaríais en contra de la licencia propia de la plantilla. Quiero recordar que precisamente el código se quita en la carpeta footer y luego hay un archivo que se llama /base.php. Habría que entrar en el código y mirar realmente si lo podéis quitar desde ahí. Luego hay alguna consulta, por ejemplo, a las diferentes opciones que tiene, pues por ejemplo, una plantilla. Se refiere, en realidad lo llama secciones, pero en realidad después son posiciones. ¿Cómo identificar, por ejemplo, las posiciones de la plantilla? Pues en este caso, a veces no viene activado por defecto en las extensiones gestor de plantillas, lo que, por ejemplo, vemos plantillas y tenéis una previsualización. Cada una de estas plantillas tiene una previsualización, evidentemente tiene posiciones distintas, pues pulsamos en vista previa. Esto por defecto no está activado en Joomla. En este caso veríamos las posiciones de otra plantilla. Si no lo tenéis activado por defecto, podéis acceder a opciones y en opciones de esta apartado de plantillas marcar la opción activada. De esta forma podréis ver lo que son las plantillas. Sigo viendo vuestras consultas. A ver, hay bastantes. A ver si me da tiempo al menos atender la mayoría. Bueno, alguna consulta referente a cuáles son los requisitos para ejecutar un Joomla. Pues bueno, hay que tener lo primero es contratar un alojamiento de un sitio web. También se puede hacer una instalación en un modo local, pero hay que configurar lo que es un servidor. Luego hay alguna consulta referente a lo que es el pack que hemos instalado. Pues en el apartado de tal como se ha iniciado en cursos hosting Joomla que hemos accedido, plantillas gratis para Joomla, pues aquí podéis ver todas las características del pack. Como podéis ver, pues incorpora muchísimas más cosas. No es el pack gratuito que da Joomla. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, hay una consulta, una pequeña puntualización referente a artículos que hemos quedado de dos tipos. Por ejemplo, asignados a una categoría o sin. Siempre tiene que haber alguna categoría creada por defecto. Las categorías, pues hay una que es la sin clasificar. En este caso, si no tuvierais ninguna, pues hay que crearla. Categoría sin clasificar quiere decir que no se utiliza ningún tipo de clasificación. Y luego, posteriormente, pues lo que se hace es ir creando esas categorías. Por defecto quedan en la categoría sin clasificar al menos una puntualización de José Luis. Gracias. Luego hay también estas consultas siempre sale. ¿Cómo se colocan menús debajo de otros menús verticalmente? Pues, por ejemplo, depende de la plantilla. Por ejemplo, supongamos que el servicios queremos que se muestre por debajo de nosotros. Podemos analizarlo en menús, menú principal. Hemos dicho que servicios se muestre por debajo de nosotros. Pues editamos disculpad, quería hacer al revés. Activamos el servicios, pulsamos en servicios y le vamos a indicar que el elemento menú padre, en vez de ser la raíz, sea el nosotros. Guardamos y cerramos y refrescamos el frontal del sitio web. Bueno, nosotros servicios, como podéis ver, nosotros servicios.
ya estaría desplegado. De todas maneras, indicarte que hay plantillas que lo permiten, la mayoría sí, pero hay algunas que no lo permiten. Luego, también esta pregunta sale en muchísimas formaciones, que es plantillas para móviles. Sí, bueno, podemos comprobar. No todas las plantillas son adaptadas para móviles, porque es lo que se llama un responsive web design, plantillas adaptativas. Por ejemplo, vamos a Pack Empresa Joomla, y para saber si una plantilla es adaptativa, tiene que ser un diseño responsive. Por ejemplo, vamos a pulsar en ver la demo, y mientras tanto voy a activar lo que es en el navegador una barra de herramientas, el Web Developer Toolbar, es navegador Firefox, que nos permitirá ver esta plantilla en diferentes opciones, por ejemplo, en Responsive Layout. De esta forma se nos carga en los diferentes dispositivos móviles. Veríamos como si una plantilla, pues, se muestra, bueno, adaptada para móvil, como podéis ver. Solo hay scroll vertical, quiere decir que esto está muy bien adaptado. Sencillamente no hay, si no hay scroll horizontal, pues bueno, podéis ver, se muestra de una forma muy correcta. Si la plantilla no está adaptada para móviles, hay opciones también en el centro de extensiones. Por ejemplo, podemos buscar mobile, y creo que esto nos permitiría, al menos, si la plantilla no está adaptada, bueno, tener un sistema mobile, o sea, accedamos dentro, para que fuera mejor navegable, ¿no? A través de Windows Phone, iPhone, iPad, Android, etcétera, ¿no? Sigo viendo estas preguntas. Luego veo algún cliente, alguno de los que habéis asistido, que me parece que como hemos cambiado el horario en España, hay algunos países que no siguen ese tipo de horario y desgraciadamente han asistido tarde a la formación, una hora tarde. Pediros disculpas en este sentido. Podéis ver el vídeo de la formación en el apartado en el cual os habéis registrado, y también si deseáis, pues os queda a vuestra disposición para lo que es la formación del próximo miércoles. Corregiremos esto, si en este caso miraremos, lo tengo anotado, el poder corregir esa diferencia horaria que haya podido haber debido al cambio horario que ha habido esta semana en España. Disculpadnos. Sigo viendo vuestras preguntas. Bueno, algunos indicado, tengo alguna pequeña crítica de que he ido muy deprisa, otro que ha ido demasiado lento. Bueno, es difícil adaptar siempre cuando sois tantos a los lenguajes de todo. He intentado hacer lo que he podido. Hay algunas consultas, por ejemplo, en relación sobre plantillas gratuitas. Por ejemplo, te he explicado, bueno, aquí tenéis 45 en este enlace, pero evidentemente podéis tener muchísimas más. Muchísimas más buscando por internet plantillas gratuitas para Joomla o plantillas gratis. Y también tenemos algún artículo en el blog de Web Empresa en el que hablamos de esto. Por ejemplo, en el blog de Joomla podíais ver también artículos. Si alguien desea aprender Joomla, en este blog podéis encontrar muchísima información. Sigo viendo vuestras preguntas. Hay alguna consulta referente también a módulos, que a veces puede suceder que los tengamos, extensiones módulos, que los tengamos activos, pero claro, si hemos cambiado la posición, quizás este módulo de buscar o módulo de menú no se muestra en la plantilla que lo tengamos en verde. ¿Por qué? Porque esta posición en la plantilla no existe. Tendríais que revisar pues lo que son que realmente pues esté en la plantilla, el módulo esté en una plantilla que esté
que claramente existan en la posición de esa plantilla. ¿Hay alguna consulta referente a Joomla 3.0, 3. Y referente a 2.5? Bueno, he explicado que son versiones distintas. Realmente la administración es distinta. De todas maneras, a quien domina Joomla le da lo mismo una administración que la otra. Generalmente siempre sigue la misma filosofía. Lo único que Joomla en este caso es pionero con la versión Joomla 3.0, que insisto, es para usuarios avanzados porque se adaptará hasta la versión 3.5, que es el primera administración que es completamente gestionable desde un dispositivo móvil, sea cual sea su resolución. Hay una consulta también a nivel de, ¿podemos tener alguna web, o sea, el sitio web en multidioma? Sí, porque Joomla lo que permite es el tener sitios web en multidioma. Por ejemplo, en extensiones gestor de plugins, tenemos un plugin. Plugins son mini programas que nos permiten añadir funcionalidades. Por ejemplo, el de Google Analytics nos permite insertar un código de Google Analytics para realizar un seguimiento. Pues lo sigo buscando. A ver, tenemos por aquí. El de filtro de idioma, si lo activamos, nos permite tener sitios web en diferentes idiomas. Evidentemente, en el gestor de idiomas tendríamos que tener el apartado de contenido, pues diferentes idiomas activados. En este caso, como he activado un idioma, las URLs en este caso pues añaden un prefijo es, que es el idioma español, el que tenemos establecido. Por ejemplo, blog es /blog. Luego una consulta referente a asignar un módulo a una determinada posición, extensiones, gestor de módulos. Parece que quizás ha sido un poco de prisa explicando módulos. Bueno, pues cuando accedamos a un módulo, siempre pulsamos acercar y entonces en las posiciones, como conocemos las posiciones de la plantilla que están en esta opción, pues pulsaríamos en seleccionar la posición y insertarlo en la posición de esa plantilla que deseéis. Luego veo alguna consulta referente a pagos de la web. Lo que es el tutorial de hoy, la formación que he realizado, pues no está orientada a este sistema de poder tener pagos en el sitio web. Pero si queréis tener, por ejemplo, lo que es una tienda virtual, etcétera, pues también, bueno, pues podéis tener mañana lo que es una formación, en este caso con otro compañero, que es formación gratis. Si pulsáis, aquí podéis daros de alta en una formación en la que se explicará cómo montar una tienda virtual con Joomla 2.5 y Virtuemart, de forma que podéis tener un sitio web con catálogo, de forma que tendríais activado el carrito de compra o con un carrito de compra, para los que deseéis realizar sitios web con carrito de compra, de forma que podéis comprar, podéis vender, etcétera. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, alguna recomendación también de algún usuario de que Artister es un buen gestor de plantillas. Artister es una extensión que permite, bueno, un sistema que permite tener plantillas, crear plantillas uno mismo. Es como si fuera una extensión, en realidad es como si fuera os lo muestro, un componente que se instala y entonces permite tener determinadas, bueno, permite construir la plantilla personalizada. Lo que pasa es que tiene bastantes limitaciones. En este caso no es lo mismo que una plantilla de un profesional. Sigo viendo algunas consultas.
Bueno, hay una consulta referente a actualizaciones de Joomla. Claro, cada paquete tiene unas diferentes funcionalidades. Por ejemplo, lo que es el frontal del sitio web, pues bueno, depende de la plantilla. Pero aquí, pues claro, dependiendo de la versión de Joomla, pues tiene, por ejemplo, otros componentes. Por ejemplo, componente redireccionar es la versión Joomla 2.5. Claro, si estáis utilizando versiones anteriores de Joomla, este componente no existe. Por ejemplo, en la versión Joomla 1.5 no está. Esto salió a partir de la Joomla 1.6. Entonces, pues bueno, habría que realizar la instalación de estos componentes, etcétera, o si no, lo que se hace una migración entre versiones. Luego, por ejemplo, también hay alguna consulta referente a si se puede trabajar en forma local. Sí, se puede trabajar en forma local un Joomla. Lo ideal siempre es trabajar en el hosting y luego subir la base de datos. Sí, se puede importar. Generalmente en el cPanel, es el panel de administración del hosting, pues hay la opción de php-myadmin, no vamos a entrar en demasiado detalle, php-myadmin, que permite lo que es la importación de lo que son bases de datos. Luego hay una consulta que ya de tipo comercial, como recomendaciones a nivel de dominio y alojamiento y recomendaciones a la hora de elegir un hosting. Yo en este caso, pues bueno, soy un técnico de web empresa y bueno, indicaros que hay una garantía de evolución de 30 días por si los que a un cliente no está satisfecho. Pero bueno, entiendo que son preguntas que puedes enviar al departamento comercial en comercial@webempresa.com. Sencillamente soy un técnico. Voy a intentar responder un par de últimas preguntas. Bueno, algunas consultas también referentes a versiones de Joomla. En este caso, lo que he explicado al principio. Joomla 2.5 es la versión actual y estable. Entre 1.5 y 1.5 ya no tiene soporte. Ya no tiene soporte. Acabó en soporte en junio. O sea, no instaléis un Joomla 1.5 aunque dejamos la opción de poderlo instalar, pero es una versión obsoleta. También algunas consultas referente a crear las propias plantillas. Bueno, en este caso se necesitan pues muchos conocimientos de CSS, PHP y ya se sale fuera de lo que es el ámbito de o el objetivo de este webinar, el explicar cómo se realiza una plantilla. Es un curso de horas. Indicarte, por ejemplo, que tienes algunos libros como Joomla Templates, que bueno, explica todo ese proceso. Incluso en joomla.org tienes bastante documentación en joomla.org. Tienes toda la documentación de cómo realizar muchísimas cosas. En este caso, creo que es el apartado de comunidad, el apartado de documentación, tendríais muchísima información. Hay algunos pasos que, bueno, a lo mejor he ido un poco deprisa, indicaros que bueno, que tendréis que revisar el vídeo. Es complicado siempre intentar realizar, a la vez que hago la formación, intentar seguir los pasos y tal, porque seguramente mientras uno está mirando una pantalla no puedes seguir en la otra. Entonces, bueno, revisad el vídeo, incluso el vídeo de la última formación en que explico también este mismo proceso de instalar pues estos módulos. Ya he explicado en varias ocasiones que, bueno, tenéis aquí, podéis ver la última sesión, la grabación, a la última sesión y podéis acceder, bueno, mañana seguramente ya la tenga. Luego, voy a responder ya la última. Referente al tema de seguridad. Bueno, la seguridad no solo es a nivel del servidor, aunque es muy importante que el servidor sea realmente seguro, sino también el tener en Joomla extensiones y todo actualizado. No vale la pena, o sea, no es interesante tener un alojamiento muy seguro si nuestro Joomla está completamente desactualizado, por ejemplo, como puede ser una versión en Joomla 1.0, etcétera, ¿no? Entonces, lo interesante es tener seguridad. La seguridad empieza por uno mismo, o sea, a nivel de contraseñas seguras a la hora de acceder a la administración.
indicar que todo lo que está programado es vulnerable. O sea, esto es así. O sea, no hay más vuelta de hoja. Lo único que hay que dificultar el uso, la explotación de esas vulnerabilidades. Entonces, Joomla es muy seguro porque mientras otros CMS, no quiero nombrar nombres, las comparaciones son odiosas, pero bueno, pues casi han tenido más de un 20% del código que era vulnerable. En Joomla solo se ha encontrado en todos estos años un 5%. Quiere decir que, bueno, pues que seguramente sea mucho más seguro que otro. Realmente también hay algunas consultas referente a que si quiero instalar un Joomla, qué plan coger, etcétera. Pues bueno, yo generalmente recomiendo el coger un plan básico. Luego siempre se puede ir lo que es ampliando ese plan sin que haya ningún corte en servicio. Especialmente si se contratan 300 megas, luego se añaden 500 y no deja de funcionar nada. Bueno, realmente la última pregunta que puedo responderos, haya quedado algunas muy puntuales, casi no las había realizado a nadie a nivel de... Ya me he pasado bastante rato intentando resolver, casi 45 minutos en vez de los 30 minutos de lo que es el turno de preguntas. Bueno, espero que esta formación os haya sido de utilidad. Y bueno, gracias a todos por vuestra asistencia. O tal como indicado, si mañana queréis asistir a la creación de una tienda virtual en Joomla, también se explicará algo de Joomla, pero en este caso siempre mucho más orientado a lo que es la tienda virtual. Bueno, agradeceros sinceramente vuestra asistencia. Bueno, veo vuestros comentarios, algunos sencillamente agradeceros que habéis quedado contentos. Gracias a un comentario, gracias por el curso online, excelente. Gracias por la explicación, jeje, no parezco un técnico. Pues, sinceramente, muchas gracias y celebro que os haya gustado. Sobre todo celebraría que os sea útil para poder, bueno, de esta forma podáis tener lo que es un sitio web, una presencia importante en la red.